Seguimos avanzando. Entonces, este gráfico era la función motora de la médula. ¿Ya, chicos? Entonces, lo voy a hablar muy genérico, solamente si nos dé el tiempo lo vamos a ver al final, ¿correcto? Lo voy a hablar genérico. Mire, la médula integra funciones motoras, integra, ¿ya? Por ejemplo, esta de acá. ¿Qué pasa si yo levanto una pesa muy pesante? Mis tendones se van a estirar. Los tendones, cuando se estiran mucho, mandan una señal y le dicen: oye hermano, señora médula, si me sigues contrayendo el bíceps con este peso, yo me voy a romper. Entonces este reflejo le dice: ah, no puedo romper un tendón, simplemente inhibo y el paciente suelta la pesa. Si alguna vez has visto en las olimpiadas cómo se le puede caer la pesa en la cara, es porque simplemente es algo que él no pudo controlar, porque superó su umbral del reflejo tendinoso de Golgi. El reflejo tendinoso de Golgi es a través de las fibras 1B. ¿Ya? Muy bien. ¿No se han dado cuenta que cuando hacen mucho esfuerzo muscular empiezan a temblar? ¿Por qué? Porque está viendo los reflejos intermitentes de Golgi. Ya no da el tendón, entonces empieza a soltar. ¿Ya, chicos? Luego tienes acá el otro, flexor y retirada extensor. Cuando te pinchas con algo, el dolor llega por el asta posterior y ¿qué señal te da? De flexión, ¿no es cierto? Entonces el reflejo de flexión ante el dolor es un reflejo estructurado motor en la médula, y la parte del otro lado extiende, es el reflejo cruzado extensor, ¿correcto? Cuando ven esos videos en los que el gato salta, se va para atrás todavía de miedo, es un reflejo extensor. Tiene una entrada, se retira, ¿no es cierto? Flexiona, pero con otros miembros se extiende para alejarse del estímulo. Ese es un reflejo cruzado, flexor, extensor. Segundo reflejo, ya hemos estudiado 1, 2 reflejos. Ahora vamos con el más tranca, pero el que más nos preguntan, pues, el reflejo miotático o de estiramiento muscular. Es el que más nos preguntan porque es el que hacemos toda la vida en la medicina, pues. Cuando golpeas con tu martillito, ¿qué cosa estás estimulando? El tendón. Al estimular el tendón, ¿qué cosa estás jalando? Toda la masa muscular. Al jalar la masa muscular, ¿a quién estás estirando? Al uso. Al uso. ¿Qué cosa es el uso, doc? El uso, como ves en este dibujo, es un receptor intramuscular. Sí, dentro de tu músculo hay receptores que miden cuán largo o cuán corto está. Entonces, el uso muscular mide la longitud o elongación del músculo. Si yo estoy estirando mucho mi bíceps, ¿qué cosa le va a pasar al bíceps? Se va a romper, ¿sí o no? Si yo estiro mucho el bíceps, se va a romper. Entonces, ¿qué reflejo tiene que haber? Un reflejo de contracción para evitar que se rompa la fibra. Entonces, ¿quién le avisa a la médula que esté estirándose su músculo? El uso. Por lo tanto, cuando el uso se estira, se estimulan estos receptores, la fibra 1A. La fibra 1A se estimula con el estiramiento, que son fibras que inervan a los usos de bolsa y de cadena nuclear. Ya eso no vamos a hablarlo, eso no tiene sentido. Pero la cosa es que estas fibras 1A, cuando se estiran, estimulan y mandan una señal acá, al azul, mandan una señal sensitiva, fibra 1A, y le dice: medulita, me estoy estirando, me voy a romper si me sigo estirando. ¿Qué debes hacer? No te preocupes, motoneurona alfa, por favor contrae ese músculo, porque se van a estirar las fibras. Ojo, no estoy hablando del tendón. Esto era cuando el tendón recibía mucha tensión por mucho peso. Esto que te estoy hablando acá es estiramiento. Entonces, de esa forma, el músculo se regula. Por eso, cuando tú golpeas con tu martillo, estiras el músculo. Al estirar el músculo, estiras el uso. El uso le dice a la neurona: me estoy estirando, y la médula responde: contráete pues. Entonces contraes el cuádriceps y el paciente, ¿qué hace? Patea. ¿Está bien? Es un reflejo de protección muscular. Te pregunto, ¿tú crees que para eso se ha inventado ese reflejo? ¿Para que cuando venga un médico funcione? No, pues. Este es el principal reflejo
que explica el tono muscular. Y ahora quiero que esto me entiendas. ¿Se acuerdan acá que les dije qué cosa hacía el cerebelo? ¿Se acuerdan acá que hacía el cerebelo con el lóbulo anterior? Te daba el tono. Le decía a tu cuerpo, contráete, relájate. ¿Sí o no? Si yo quiero saltar, tengo que contraer mi espalda, porque no puedo saltar con la espalda toda blandita, ¿no es cierto? Entonces, el cerebelo le dice esto, mira, cerebelo, viene acá el cerebelo con la motoneurona gamma. La gamma le dice, oye, contráete pues. Sí, le manda a contraerse al uso. Cuando el uso se contrae, ¿a quién va a activar? A la 1A. ¿Y la 1A qué cosa va a mandar la orden? ¿Que se contraiga a quién? La alfa. Entonces el cerebelo le dice a la gamma, contráete. La gamma contrae solo al uso sin que se contraiga el músculo. Eso estimula la 1A y la 1A manda una señal al neurona, a la médula, para que contraiga todo el músculo con la alfa. Entonces, si tú te preguntas cómo un skater sabe que cuando cae debe poner duro su columna derecha porque va a caer a ese lado, es porque el cerebelo ya está calculando por el ángulo que hay que poner duro esa columna para soportar el golpe, manda una señal gamma, la gamma estimula el uso hace una contracción refleja inmediata y la columna se contrae para soportar el golpe. Y así cada día hacemos movimientos inconscientes de tono muscular integrados por la vía gamma y alfa. ¿Quién controla eso? El cerebelo. ¿Qué lóbulo? El lóbulo anterior. Ese explica el tono en nuestro cuerpo. Por eso un paciente inconsciente lo sientas y ¿qué pasa? Se chorrea, se cae de la silla. Un paciente con Glasgow 4 podrá estar sentado. No puede, pues, porque su cerebelo no funciona. Entonces simplemente su tono muscular está por el suelo y se desparrama. Así de fácil. ¿Ya, chicos? Entonces, esta es la función más importante, el reflejo miotáctico. ¿Ya? Muy bien. Seguimos avanzando, rapidito nomás. Esta es la vía vestibular. El octavo par craneal, ¿se acuerdan? Llevaba la información auditiva, el equilibrio. Lo compartía con el cerebelo. ¿Con qué área era? ¿Se acuerdan? Con el flóculo. Y luego pasaba la información al otro par, al otro cerebro. ¿Qué tubérculo era? Cuadrigémino. ¿Con qué tubérculo era? ¿Superior o inferior? Inferior, el colículo inferior. Con el menisco medial. ¿Ya? Entonces, estas son las vías vestibulares. Entonces, en cristiano, doctor, a ver, en cristiano, cuando mi cabeza se mueve, mi sistema vestibular manda una posición de mi cabeza, ya sea angular o de aceleración lineal. Esta posición le da información al cerebelo, al flóculo, para mantener el equilibrio. 1. 2. Esta información pasa a los núcleos del tronco. 2. Para que el tronco baje su señal y ponga erecto mis músculos. 2. Y 3. Esta señal viene al colículo inferior cuando es auditiva para que mi cabeza voltee, ¿no? ¿Por qué explotó? Allá, ¿por qué explotó? Sonido, colículo. ¿Está bien? Son las 3 vías del sistema vestíbulo coclear. ¿Ya? ¿Bien? Este gráfico es para entender cómo funcionan los ganglios basales. Tú dirás, doctor, no tiene sentido. Sí, yo sé. No tiene mucho sentido, pero puede venir lo siguiente. ¿Cuál es el neurotransmisor del sistema del ganglio basal? La dopamina. ¿Te acuerdas que te dije? Eso puede venir. Es más, vino. Entonces, la dopamina se produce por la sustancia negra pars compacta. La dopamina viene al estriado. ¿Cuál es el estriado? El putamen. Entonces, el putamen es el principal núcleo del estriado con el caudado. El putamen y el caudado son los grandes núcleos basales del estriado. El putamen y el caudado. Entonces, acá tengo receptores de 1, de 2. Entonces, si yo estimulo estos receptores, mira, con la dopamina, voy a estimular al núcleo o al globo pálido interno, y el globo pálido interno se encarga de inhibir al tálamo. ¿Ya? Por otro lado, el globo pálido externo inhibe al subtalámico y estimula al interno. La cosa es que hay 2 vías. No quiero que las memorices porque no va a venir, pero sí debes aprender esto. La dopamina estimula al estriado, ya sea por la vía de 1 o la vía de 2,
En ambos casos, lo que se consigue, ¿qué cosa es? Un control sobre la inhibición al tálamo. Entonces recuerda esto. El globo pálido interno constantemente inhibe al tálamo. Y el tálamo les dije que era el encargado de estimular el movimiento en la corteza. Entonces, si yo inhibo al inhibidor, ¿cuál es el resultado? Estimulación. Si yo inhibo al inhibidor, estimulo. Entonces la dopamina, al inhibir al inhibidor, estimula el movimiento. Por ende, la falta de dopamina da bradiquinesia. Doctor, y la vía de 2, inhibo al que inhibe al estimulador del que inhibe. Es lo mismo, pero más complejo. Inhibo al que inhibe al estimulador del que inhibe. En cristiano, cuando activo la vía B2, estoy aumentando al inhibidor al potenciador del inhibidor. Entonces, la misma lógica, sigo inhibiendo al que inhibe al tálamo. O sea, al final, sigo mandando señal. Por ambas vías, D1 o D2, la dopamina se encarga ¿de qué? De promover el movimiento. Por eso en el Parkinson, cuando falta dopamina, no hay movimiento. En cambio, ¿qué pasa cuando elimino al subtalámico de Lewis? Entonces, en la enfermedad de Parkinson, cuando no hay dopamina, ¿qué cosa no hay? No hay movimiento. Pero mira, ¿qué pasa si en la enfermedad de Huntington destruyo al subtalámico? Si destruyo al subtalámico, que era el que potenciaba al que inhibe, ¿qué pasa si ya no hay el que inhibe? No hay el que lo potencia. Entonces esto, si tú no tienes al que inhibe, el tálamo no va a ser inhibido por nadie. Al no ser inhibido el tálamo, ¿qué pasa? Estimula. ¿Cómo se llama cuando hay mucho movimiento? Hiperquinesis. Por eso en la corea de Huntington, se altera el subtalámico de Lewis y por lo tanto hay hiperquinesis porque no hay el inhibidor del tálamo. Las coreas, lo que hay es hiperquinesis porque no hay el subtalámico. Entonces, si te va a tomar 2 minutos entender este gráfico, lo lees más tarde. La lógica es que recuerdes que la dopamina y el subtalámico actúan en la regulación del movimiento. ¿Ya? Muy bien. Acá te he traído un gráfico por si acaso venga cerebelo. ¿Cuál era la función del cerebelo? ¿Recuerdan? Recibir toda la información de las vías, ya sea de la oliva, ya sea de las fibras del vestíbulo, lo que fuera, y lo suben a la nube. Eso también quiero que recuerdes. Solamente voy a darle 30 segundos a esto. Toda la información que llega al cerebelo posterior es una nube, es la famosa capa molecular. Una nube, es como el Google, no sé, como el Dropbox. Ahí está. Toda la información en la nube. Entonces la célula de Purkinje, esto sí fue pregunta de examen, la célula de Purkinje es la célula con más dendritas de todo el cerebro. Entonces la célula de Purkinje es como el buscador de Google, que tú le pones un buscador y te saca de toda la nube las palabras clave. Igualito, la célula de Purkinje tiene tanta dendrita que agarra toda la información posible y al final lo que hace es inhibir. ¿Inhibe a quién? A la neurona que va a ir al cerebro. O sea, en cristiano, ven de acá, ¿se acuerdan que hacía el lóbulo posterior? ¿Qué le daba? La finura. Entonces cuando el cerebro quiere mover el dedo a tu nariz y se está yendo al ojo, ¿qué dice el cerebelo? Más abajo, más abajo, más abajo. Se está yendo a tu boca, más arriba, más arriba, más arriba. O sea, ¿qué está haciendo? Está inhibiendo el error. ¿Qué hace el cerebelo entonces con las células de Purkinje? Inhibe el movimiento no regulado o no deseado. Entonces, ¿qué hace Purkinje? Purkinje inhibe el movimiento erróneo. De tal forma que ¿cuál es el único movimiento que queda? El perfecto. ¿Está bien? Entonces, ¿cómo se llama cuando falla el lóbulo posterior? ¿Cómo se llama cuando yo no doy a donde quiero dar? Dismetría cerebelosa. Porque no tengo corrección del movimiento patológico. Si alguno de ustedes alguna vez ha programado en una computadora, se va a dar cuenta que lo más difícil, yo nunca he programado, pero lo más difícil que he visto es los errores, cuando se crashea la página, porque salen errores no regulados. Chicos, eso, recuerden por favor, es el control del lóbulo posterior. ¿Ya? Muy bien. Ya está esto.
La vía piramidal, ya les expliqué. ¿Se acuerdan? ¿Cuál es la vía que controla todo el movimiento? Esto es importante, ¿eh? La vía 4 de Brodmann. El área 4 de Brodmann es donde está el homúnculo de Penfield. Esto se ha venido siempre, no se olviden. La cara y la mano están en la parte lateral y la pierna y los esfínteres en la parte medial. Todo esto es el homúnculo de Penfield, área 4 de Brodmann. Esto bajaba por ¿dónde? ¿Cómo se llamaba esto? Cápsula interna, brazo posterior. No te olvides, ¿ah? El brazo posterior de la cápsula interna lleva todas las fibras del área 4 de Brodmann. Baja, 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 baja. Y se cruzaban ¿dónde? En la decusación piramidal. El 90% de las fibras se decusan en la piramidal y viajaban ¿por dónde? Por el haz córtico-espinal lateral. No te olvides, ¿ah? Esto sí es pregunta. Si no viene en básicas, viene en neuro. La vía piramidal, 4 de Brodmann, homúnculo de Penfield, mano, cara, pie, baja por la cápsula posterior, perdón, por el brazo posterior de la cápsula interna, decusa en el bulbo y luego baja por el haz córtico-espinal lateral para terminar en el asta anterior. Si hay algo que no debes dejar pasar esta diapo, es esto de acá. Perdón, la vía piramidal. ¿Ah, chicos? Entonces, acá voy a aprovechar para resumir. Cualquier paciente que tenga un infarto en cualquiera de estas partes, ¿qué clínica va a ser? Parálisis espástica contralateral, porque está antes de la decusación, ¿correcto? Y cualquier traumatismo medular debajo de la decusación, ¿qué te va a dar? Parálisis espástica ipsilateral. ¿Está bien? Entonces, si yo me doy un balazo en C5, no voy a mover el brazo derecho, si ha sido por la derecha el balazo, ¿correcto? Pero un infarto de la cápsula interna derecha, no muevo el lado izquierdo. ¿Está bien? Eso es lo que quiero que recuerden en la parte motora. Muy bien, con eso terminamos. Y finalmente, cuando sale del asta anterior la motoneurona alfa, ¿a dónde se va? Al músculo. Entonces, cualquier lesión de la motoneurona alfa, ¿qué clínica te da? Parálisis flácida, segunda neurona. ¿Ya? Segunda neurona. Entonces, una neuropatía del cubital del radial, segunda neurona. Muy bien. Y hasta el movimiento, falta lo último nada más, porque venimos a sensitivo. ¿Ya? Solo para terminar, esto ya hemos visto al inicio, viene el axón, libera acetilcolina en la placa motora y se une al receptor. ¿Cómo se llama el receptor de la placa motora? Nicotínico muscular. Este libera sodio y despolariza al músculo. Esta despolarización hace que entre ¿qué cosa? ¿Qué cosa tiene que entrar al músculo? Calcio. Calcio. Acá está. El canal de calcio entra del túbulo T, pregunta de examen, túbulo T, y también sale del retículo endoplasmático liso a través del receptor de rianodina, pregunta tranca del residente. Receptor de rianodina, sale calcio, túbulo T, entra calcio para estar en el citoplasma. Este calcio, vente para acá, ¿a dónde se une el calcio? ¿A qué troponina? Calcio C. La troponina C mueve a la troponina I y deja de inhibir a la tropomiosina. La tropomiosina desinhibida sale y deja libre ¿a quién? A la actina. ¿Para que se une a quién? A la miosina. Una vez que se dan su besito, la miosina se emociona y quema su ATP. Y al quemar su ATP, ¿qué cosa ocurre? La angulación. Esa es la transducción motora. Otra vez, acetilcolina, nicotínico muscular, mete sodio. El sodio desencadena el umbral, ¿se acuerdan al inicio de la clase? Para activar los canales de sodio voltaje dependientes. Cuando se despolariza, se abren los canales de calcio. Fase 2. Entra el calcio. El calcio también puede salir ¿de dónde? Del sistema reticular liso a través del receptor de rianodina. Ambos calcios, el que entra del túbulo T y el que sale, se concentran en el citoplasma y se unen a la troponina C. La troponina C mueve a la I. La I deja de inhibir a la tropomiosina.
La tropemiosina desinhibida se corre, ¿y quién deja libre? A la actina. La actina libre, ¿con quién se une? Con la miosina. Una vez que se une, la miosina se emociona, ¿y qué hace? Quema su ATP. Al quemar su ATP, pierde su estructura angulada y se pone recta. O sea, hace el choque, el golpe de choque que le llaman, el golpe motor, perdón, y acerca las dos líneas Z. ¿A dónde las acerca? Hacia el centro. Hace la contracción, ¿de qué banda? De la banda A, ¿no es cierto? Desapareciendo, juntando las dos miosinas, pero las miosinas corren a las dos actinas hacia el centro y aproximan las dos líneas Z, o sea, la sarcómera se ha contraído. Chicos, esa es la lógica. Por si acaso, si alguien le pregunta, la contracción muscular es del centro hacia afuera, o sea, el sistema excita el centro del músculo, cosa que se van todos apiñando hacia el centro, porque sería ilógico de que la contracción sea al costado, tiene que ser al centro de la fibra, para que todos los sarcómeras terminen hacia el centro juntados, ¿ya? No te olvides, para que vuelva a soltar a su actina, porque está recontra templado, ¿qué tienes que darle? Energía. Si no le das energía, se queda contraído. ¿Cómo se llama eso? Rigor mortis. Pregunta examen. Las primeras horas después de muerto, el paciente hace rigor mortis porque la miosina no puede soltarse de la actina. Obviamente esto no va a durar mucho, pues, ¿no? Dura algunas horas, porque para el día siguiente ya otra vez está flácido porque se han desintegrado las proteínas, ¿ya? Pero al inicio está rigor mortis. Por eso al muertito tienen que cambiarlo ese rato, pues, ¿no? Eso ya no se puede cambiar. ¿Sí, chicos? Muy bien. Solo para recordar, cuando la fibra tiene contracción sostenida y lenta, es roja, porque tiene harta mioglobina. Cuando la fibra tiene contracción rápida y veloz y potente, es blanca, porque tiene glucógeno. ¿Ya? Entonces esto es pregunta examen siempre, ¿eh? Te ponen las fibras de un corredor de 100 metros como Usain Bolt, ¿qué tipo de fibra tendrá? ¿Roja o blanca? ¿Una o dos? Entonces, si le mete pique, poco tiempo, pero potente, tiene que ser blanca, rápida. ¿Correcto? Yo, como me acuerdo, la pechuga del pollo. ¿Por qué es blanco? Porque aletea las justas un par de veces, ¿no? Cuando se asusta el pollo. De ahí no mueve más. Pero esas que aletea, tiene que ser lo suficientemente fuerte. Entonces, la pechuga es blanca porque es fibra 2. ¿Correcto? Pero el pato, ¿han visto? Duro no es duro el pato, sobre todo el silvestre. Ya que ni se come, creo. Porque vuela, pues. Imagínate como paloma, ¿ver? Come paloma. No puedes ver, porque la paloma todo lo está volando. Sus fibras son de repetición y sostenidas. Entonces es duro. Igual, un corazón es rojo, porque toda la late. Entonces, ¿cómo se dan las fibras de Tejeda? Que se mete Lima o Ayacucho corriendo. Tiene que ser rojas. ¿Correcto? Entonces una fibra de un fondista es rojo, de uno de 100 metros es blanco. ¿Ya, chicos? ¿Y cómo yo me acuerdo? Fácil, el corazón es rojo porque se contrae lento pero sostenido, y la pechuga, el pollo, es blanca porque solo para un aleteo de un par de veces que tiene que aletear. ¿Ya? Muy bien, entonces eso es para este tema. Músculo liso no voy a ahondar mucho, simplemente recuerden de que la gran diferencia entre el músculo liso con el estriado es que no hay sarcómera. En el liso no hay sarcómera, por lo tanto el calcio, cuando se libera igualito que el otro, se une de frente a la miosina, pero a la miosina del citoplasma. Por lo tanto esa miosina se une a la actina en el citoplasma de forma irregular. Entonces mira lo que pasa, mira esto, una contracción desordenada, totalmente desordenada. Eso es músculo liso, ¿ya? Pero si alguien me pregunta, doctor, yo he visto que en el ojo, si bien es cierto, es liso, pero se contrae ordenadito el iris allá, porque las fibras son, mira, intersticiales. Pero en el intestino son superficiales, por lo tanto acá es desordenado, es así. En cambio en el iris es todas al mismo tiempo, porque es sincicial. ¿Ya? Por si acaso les interesa. Este es el potencial del músculo liso, no lo voy a ahondar, simplemente cada vez que entra sodio y obviamente hace entrar calcio, hay los famosos potenciales de espiga.
de contracción. ¿Ya? Muy bien. Ahora sí, vamos a ver pares craneales, la vía piramidal que ya hemos conversado y la vía sensitiva. Ya, 20 minutos más de clase, chicos. Si no alcanza, no se preocupen. Igual esto es largo, lo vamos a seguir viendo, pero traigan sus copias, ¿sabes? Porque vamos a tener que verlo en las siguientes clases que me toquen. Entonces, esta lámina es pregunta fija. Yo no he visto en ningún examen en el que no haya alguna pregunta de un par craneal. ¿Ya? Entonces empezamos. ¿Cuántas narices tenemos? Una. Sí, par craneal 1, así me acuerdo. De 11 será, no, pero no hay que arriesgar nada. Primer par craneal, 1, una sola nariz. Olfatorio. ¿Ya está? Vienen las fibras al bulbo olfatorio, no te olvides, el olfato es el único sentido que no pasa por el tálamo. Por eso cuando hueles ese olor que vas a acordar a tu casa, se va a tu cerebro, ¿no es cierto? Te vas a acordar a tu flaco, a tu flaca, a tu cerebro, ¿no es cierto? Entonces por el olor tú puedes bypassear todas las vías conscientes de una persona y te metes directo a su amígdala. ¿Ya? Entonces una forma que usan los grandes vendedores es utilizar los olores para poder entrar hasta la amígdala de la persona. ¿Ya, chicos? Porque no pasa por el tálamo, no tiene regulación consciente. ¿Ya? Siguiente, segundo, tenemos dos ojos, par 2. ¿Ya? Segundo par, sensorial, no te olvides, entran de la retina a las fibras, eso ya has visto con Jaime. Se decusan en el quiasma, no te olvides, el campo o las fibras nasales se decusan, ¿ya? Por lo tanto, todo el campo temporal entra por la fibra nasal y esa se cruza. Y eso no me toca hacer acá, eso lo van a ver en básicas en oftalmo. Pero recuerden, lo que yo veo tiene un campo temporal por fuera, o sea, digamos, yo estoy mirando el vidrio, entonces mi campo nasal son todos los que están al medio, mis campos temporales serían los que están por acá en el ventilador y en la diapo por la izquierda. Entonces los campos temporales entran por mi retina nasal, cruzado, y esos cruzan el quiasma. Por lo tanto, si el quiasma se destruye, ¿qué campos se destruyen? Los temporales. ¿Cómo se llama eso? Hemianopsia bitemporal, porque va cerrándose por ambos temporales. ¿Está bien? Hemianopsia porque es la mitad del campo. Bitemporal porque son de los dos lados. Heterónima porque son de ambos ojos. ¿Ya? Bueno. Luego tienes el tercero, cuarto y sexto. Tercero, cuarto y sexto, ¿está bien? Que son para el ojo motoras, no te olvides. Tercero y cuarto, ¿de dónde salen? Del mesencéfalo. Y el sexto, ¿de dónde? Del ángulo ponto-vulvar. Está de más, creo, ¿no es cierto? El 4, ¿qué cosa inerva? Al oblicuo superior. ¿Cómo se llama cuando falla el cuarto par? ¿Qué mirada? Patética. ¿Por qué patética? Pues es decir, el desprecio. ¿Pero por qué? Porque no puedes bajar, pues tienes que levantar la cabeza para poder bajar el ojo. ¿Ya? Entonces el paciente tiene que levantar la cabeza así, mirada del desprecio, la manera patética, porque tiene fallado el oblicuo mayor. En cambio el sexto es el que te permite rotar exterior, ¿no? El recto externo por el sexto. Por lo tanto, si tienes lesión del sexto, ¿a dónde se va el ojo? Al medio, ¿no es cierto? Al medio. Es el primer par craneal que se compromete en la hipertensión endocraneana. También es una pregunta. El primer par que se compromete en hipertensión endocraneana. Y luego tienes el tercero, el óculo motor, que se encarga del resto de movimientos del ojo, pero la pregunta es el que tiene el componente parasimpático. Porque sale de qué núcleo? Edinger y Westphal. Por acá debe estar, ahí está, mira, el Edinger y Westphal es el núcleo parasimpático que le da sus fibras al óculo motor tercero. De tal forma que el que se encarga de la miosis es el tercer par. Por eso, ¿cuál es el par craneal que se compromete en una neuropatía de Parinot, en diabetes? El simpático, ¿ya? Porque es el primero en lesionarse, perdón, el parasimpático porque es el primero en lesionarse por sus fibras delgaditas. Parinot, neuropatías, tercer par. En miastenia gravis, tercer par. ¿Ya, chicos? Porque es el más importante del ojo. Luego sigues bajando, me falta el quinto. El trigémino es sensitivo, no te olvides, y motor, sensitivo en la cara. ¿Cuántos trigéminos hay? 3. Quinto 1, quinto 2, quinto 3. ¿Se acuerdan? El quinto 1 que sale por acá, por el agujero orbitario,
el quinto 2 del malar y el quinto 3 acá abajo en el mandibular. ¿Está bien? Los 3 quintos. Orbitario, malar, mandibular. Los 3 quintos. ¿Cuál de los 3 quintos se encarga de sentir a las meninges? El 1 y el 2. El quinto 1 y el quinto 2 sienten a las meninges, por lo tanto están implicados en la fisiopatología de la cefalea. El quinto. ¿Ya? ¿Qué más siente el quinto? Adentro del oído. La parte del oído medio tiene parte de inervación del quinto. ¿Correcto? Y ahí también tienen que recordar, el quinto regula a los huesecillos a través del nervio del tímpano. ¿Ya? Del nervio del tímpano. El quinto. Luego tienes motor. ¿Es motor de qué? De la masticación. El macetero, el temporal y los pterigoideos son inervados por el quinto. ¿Ya? No te olvides. Luego viene el séptimo. El séptimo es el facial. Pero por favor, acá se han quedado cortos. ¿Ves? Acá se han quedado cortos en este gráfico. El séptimo tiene las 3 funciones. Es motor de toda la cara. Motor. Hasta el yafé del cuello. Motor. Es sensitivo del CAE. No te olvides que el CAE, el conductivo externo, esta parte afuera, lo sientes por el 7. Y es sensorial del gusto. Los 2/3 anteriores de la lengua es por el facial, la cuerda del tímpano, el gusto. Entonces, cuando un paciente tiene herpes y se reactiva en el 7, ¿cómo se llama ese síndrome? De Ramsay-Hunt. El herpes activado en el 7 es el de Ramsay-Hunt. ¿Dónde están las vesículas? En el CAE y a lo largo de la cuerda del tímpano. Toda la parte de la lengua y en el CAE, las vesículas. Y de repente alguna rama del facial. Ramsay-Hunt. ¿Está bien? Muy bien. ¿Por dónde sale la cuerda del tímpano? Justo se divide en el oído medio. Ahí acuérdate, ¿ya? El oído medio. Y finalmente el facial también da una rama para el estribo, para el reflejo estapedial. Cuando hay una bomba, para que no reviente tu tímpano, tu cóclea, el estribo se separa de la ventana oval para evitar el ruido. ¿Ya? Por eso cuando después de un tonazo vienes a tu casa y no escuchas, ¡hola mamá! No escuchas porque estás con el estapedio jalando. ¿Correcto? En cambio a la inversa, el reflejo del tímpano es para escuchar mejor. ¿Quieres escuchar más? Cuando hablas bajito, entonces tu tímpano empieza a ajustarse para que tense en el tímpano y puedas escuchar más. ¿Me chicos? Muy bien. ¿Qué más me falta? No te olvides, el 7 también tiene núcleo parasimpático. ¿Quién te hace llorar? ¿Con quién moqueas? El 7. El séptimo par te hace lagrimear, te hace secretar glándulas en la nariz facial. Luego bajamos el glosofaringeo. Acá el glosofaringeo es motor de los músculos faringeos, el paladar blando, la deglución. Esa deglución voluntaria lo arranca el glosofaringeo. No te olvides, motor. Es sensorial, de la parte posterior de la lengua hasta la faringe. El gusto y el tacto del tercio posterior lo hace el glosofaringeo, ¿correcto? Entonces sensitivo y sensorial de ahí. Y acá faltaría del oído medio. El oído medio también es inervado por el gloso. Por eso no te ha pasado cuando está tu garganta inflamada, te duele el oído. No necesariamente porque esté inflamado el oído, sino porque se estimula el gloso. Y el glosofaringeo tiene terminales en el oído medio. Por eso cuando te duele todo ahí por la gripe, también te duele el oído, sin que tengas otitis media. ¿Ya? Porque para otitis media hay que ver el tímpano abultado. ¿Está bien? Puede haber dolor de oído solo por la garganta. ¿Por qué cuando el avión baja muy rápido o el bus baja muy rápido, no está presurizado el avión, se te tapa y te duele el oído? ¿Quién explica ese dolor? El glosofaringeo. El glosofaringeo. ¿Ya? Vas a ver que el dolor se viene hasta acá, inclusive por atrás del cuello. Por acá, porque es territorio del glosofaringeo. Vómito. ¿Quién integra el centro del vómito? El reflejo del glosofaringeo. Porque una vez que tú estimulas detrás de los pilares, se activan las arcadas. Glosofaringeo.
Luego el vago, el 10, todos conocemos, ¿no es cierto? Es el gran parasimpático. Ah, perdón, ¿el gloso tiene parasimpático? Claro. ¿Quién hace salivar? ¿Quién saliva? El gloso. Entonces, ¿cuáles son los pares parasimpáticos que hemos visto hasta ahora? El 3, el facial y el glosofaríngeo. ¿Ya? Y obviamente el vago, pues, ¿no? Tremendo parasimpático. ¿Hasta dónde llega el vago, chicos? Hasta el colon transverso, no más. De ahí para abajo lo reemplaza el plexo sacro. ¿Ya? ¿El vago es motor? Te pregunto, ¿es motor? Claro, es motor, pero de músculo liso, pues. Motor, pero autonómico, músculo liso. Y doctor, ¿es motor de algo voluntario el vago? A ver, ¿algo mueves voluntariamente con tu vago? ¿Cómo estoy hablando? ¿Quién estimula? Los laringios. ¿De dónde salen los laringios? El común y el recurrente. Del vago. El vago mueve las cuerdas vocales. Así es, el vago. ¿Ya? ¿El vago siente algo? Claro, siente todo el sistema gastrointestinal, corazón, pulmones, todo eso siente. Sensitivo, autonómico. Y también puede sentir la parte del esófago superior. Te tomas una papaza sin masticar, te duele, ¿no? Hasta que te doblas, porque lo sientes hasta la parte superior del esófago. De ahí para abajo ya no, ¿no es cierto? Pero hasta ahí te doblabas, ¿no? Querías hacerlo pasar como si se va a mover tu esófago. No, es el dolor, simplemente la distensión del vago, ¿correcto? Y finalmente el 11 o accesorio es para el esternocleidomastoideo. Pregunta el expresidentado directo, ¿qué cosa hace el 11? Esternocleido y punto, así de simple la pregunta. Esternocleidomastoideo y obviamente el trapecio, ¿no? Que son los dos grandes músculos de la cabeza, que mueven la cabeza. ¿Qué me falta? El hipogloso, este de acá, el 12, solamente la lengua, intrínsecos y extrínsecos, ¿ah? Ambos. La lengua tiene músculos intrínsecos y extrínsecos, ambos son movidos por el hipogloso. Y finalmente, el vestíbulo coclear, que ya hemos visto, que es netamente auditivo y del equilibrio. ¿Ya? Muy bien. Con eso creo que está claro. Aquí están los núcleos. A ver qué te puedo aportar acá. Ya hablé de Edinger y Westphal. Ya te dije que el cuarto se daba la vuelta, ¿no? Por atrás. Dijimos que el cuarto se daba por atrás. Es pregunta. Esto es pregunta, chicos. Miren, el sexto, su núcleo hace un codo para el 7. Esa es pregunta de neuroanato. El séptimo par acoda alrededor del núcleo del sexto. Luego, ¿se acuerdan acá que les dije? El núcleo del tracto solitario. Acá. El núcleo, no, y por eso no, este de acá. ¿Dónde estás? Este es el ambiguo. Este es el espinal. Ya este acá, el núcleo dorsal del tracto solitario. No te olvides. El núcleo dorsal y del tracto solitario, estos que ves acá, mira, estos dos, con el ambiguo, comparten para el gloso y para el vago. Mira, las fibras del gloso y del vago comparten estos núcleos. El núcleo ambiguo y el dorsal del vago. ¿Ya, chicos? Aquí está el ambiguo, el dorsal del vago, que son los núcleos del tracto solitario. ¿Ya está? Vía piramidal ya hemos conversado, sería repetirles el área 4, cápsula, decusación, haz córtico. ¿Qué cápsula? La cápsula, ¿qué brazo es, chicos? No se olviden, brazo posterior. ¿Ya? La radiación posterior, este brazo posterior, mira, tienes acá arm, pie, leg. ¿Ya? Brazo, tronco, pierna. El movimiento, la vía de la extremidad del tronco y del miembro inferior son del brazo posterior, porque el brazo anterior da el haz frontopontino y nuclear en la rodilla, que es para los pares craneales. Entonces, si te preguntan, el brazo, tronco y pierna, ¿qué brazo es de la cápsula? Posterior. Los pares craneales, rodilla. Y el haz pontino al puente, es anterior. No te olvides, ¿ya? Sobre todo, el brazo anterior trae fibras sensitivas, ¿ya? A ver, acá que te he puesto los tratos de la médula, creo que está de más. Acá está, no te olvides, el córtico espinal, ¿dónde está? Acá está el córtico espinal lateral que baja, te dije, y el córtico espinal anterior con el 10%. Esas son las distribuciones de la vía piramidal. Cuando llega acá la motoneurona alfa, sale, ¿no es cierto?
Esto puede ser pregunta de examen. La interneurona de Renshaw, por si acaso, chicos. La primera rama de la motoneurona alfa regresa a una interneurona que se llama interneurona de Renshaw, que está ampliamente ampliamente con glicina. Entonces la glicina, ¿se acuerdan qué cosa era? Inhibidor, cosa que cuando sale una señal acá, esta de Renshaw inhibe para afinar el movimiento. Entonces, ¿se acuerdan el tétanos? ¿Qué pasa en el tétanos? Opistótono, ¿no es cierto? ¿Qué es el opistótono? Es justamente esto, cuando se anula la célula de Renshaw. Entonces, la contractura es sin inhibición. Y el paciente, ¿han visto? Nunca han escuchado a sus profes del niño, cuando pasaban por el salón donde estaban los chiquitos con tétanos, estaba en silencio, ¿no? Porque se dio un ruido fuerte, ese estímulo hacía que toda la médula se estimule, y como no hay Renshaw, hace estiramiento. Ese es el opistótono por inhibición de la inhibitoria de Renshaw, porque el tétanos, la toxina, bloquea la liberación de glicina. ¿Ya? Muy bien, seguimos bajando. Esto es importante que lo recuerden, ya estoy nombrando porque hemos avanzado bastante. Esta lámina es para que recuerden dos cosas. Primero, acá, los núcleos del puente, bulbo y puente, son los núcleos reticulares. ¿Se acuerdan? Los reticulares, el sistema reticular activador ascendente. Ya, estos núcleos reticulares son extensores. ¿Me entienden? O sea, el tronco extiende. Por eso, ¿cómo se llama cuando un paciente ha perdido conexión con todo el cerebro? Está descerebrado. O sea, ¿cómo está? Estirado. ¿Por culpa de quién? Del tronco. En cambio, si el paciente controla el núcleo rojo que está en el mesencéfalo, este núcleo, y la lesión está por encima del núcleo rojo, o sea, estás controlando el núcleo rojo, o sea, has conservado el mesencéfalo, ¿cómo se llama esa postura? Decorticado. Extiende el miembro inferior por el tronco, pero flexiona el superior por el núcleo rojo. Esto es pregunta de examen. Entonces, cuando la lesión es encima del mesencéfalo, se llama rigidez de decorticación, y cuando es debajo del mesencéfalo, rigidez de descerebración, porque está conservado el núcleo rojo y domina sobre los vestibulares en el miembro superior. ¿Ya? Seguimos acá. No te olvides que el asta anterior es de medial, ¿te acuerdas que te dije? A distal, eso debes recordarlo. Las fibras salen, bajan, primero salen las distales, y a medida que va bajando se van haciendo centrales. Esto es importantísimo, este dibujo es clave, ¿ya? La motoneurona alfa más medial equivale a los músculos más axiales, y la más distal a los más distales. Imagínate que esto fuera una combi, ¿ya? ¿Cómo es eso, no? Las fibras están bajando del cerebro. Vamos a bajar, estamos llegando al nivel C5, por favor, acomódense. Las que se van a ir a la mano, váyanse al fondo. Las que van viniendo al centro, vayan acá, porque van a salir primero. Entonces, como C5 es primero, entonces las fibras axiales terminan al medio, y luego van llegando las que van a salir después. ¿Cuál es la última en salir? C8, para mano. Entonces se van acomodando en función de la llegada. ¿Ah, chicos? Por lo tanto, si un paciente recibe un traumatismo en la médula, ¿cuál va a ser lo primero que se va a lesionar? La parte distal. Y lo último, la central. ¿Ya? No te olvides. Estos niveles son cruciales. ¿Cuáles han venido en exámenes? A ver, C4, ese es frénico. Ha venido acá, L4, L3, reflejo rotuliano, vasto medial. Ha venido S1, S2, reflejo aquileo, y S5, esfínter anal. Son los 3, 4 que he visto venir. C4 frénico, L3, L4, reflejo del cuádriceps, el rotuliano, S5, S2, reflejo aquileo de los gemelos. ¿Ya? Eso es pregunta. Y ahí te he puesto el resto para que lo tengas. ¿Ya? L3, L4, rotuliano, S1, S2, aquileo. S3,
5, eso ya es esfínter. Muy bien. Estos son los ganglios basales que ya hemos conversado. Esto ya les expliqué. Por favor recuerden, el putamen y los globos forman el lentiforme y el caudado está por encima. Acá está el dibujo, mira. Esto que ves acá es el putamen con el globo. Si tú juntas el putamen con el globo, todo esto tienes un lente, el lenticular. Y todo lo que le da vuelta es el caudado. ¿Está claro? La pregunta es, eso es anatómico. Fisiológico, ¿cuál era? El estriado. ¿Se acuerdan que era estriado? Caudado y putamen. Caudado y putamen es el estriado junto con el globo pálido externo. Acá está. El estriado, ¿quién es? Caudado, putamen y globo pálido externo. Eso es toda la estructura del estriado. En cambio, el globo pálido interno, esta parte de acá, y la núcleo, la sustancia negra, estos dos, la parte más medial, eso no es el estriado. Eso es una parte más antigua. ¿Ya? Se llama estriado porque es la parte más evolucionada de los ganglios basales. Aquí están los lóbulos, anterior, posterior y el flóculo nódulo, no te olvides. Este es el vérmix, pero lo que importa es la distribución fisiológica. ¿Quién irrigaba al anterior? La aica. Al posterior, la pica. La pica. ¿Ya? La pica. Muy bien, este cerebelo. Acá está, lóbulo anterior aica, lóbulo posterior pica y el flóculo nódulo también es parte por la pica. ¿Ya? ¿Te quieren complicar la vida? Acá te la pongo fácil. Lóbulo anterior anatómico es el paleocerebelo, que es su función básicamente es espinal, o sea, mantener el tono. ¿Se acuerdan? ¿Cuál era su patología cuando fallaba el lóbulo anterior? Hipotonía. Hipotonía. En cambio, el lóbulo posterior es el neocerebelo, el más evolucionado, se llama cerebro-cerebelo porque va con el cerebro, y es cuando fallaba que te daba dismetría, porque es la parte más fina. Y el flóculo nódulo es el arqui, el más antiguo de todos, va con el vestíbulo para el equilibrio. Que fallaba que daba ataxia. Entonces ya sabes la triada del cerebelo: ataxia, dismetría y hipotonía. Acá están los tres cerebelos. Por si te quieren complicar, ¿cuáles son los núcleos? Apréndete por si acá, chicos. El flóculo nódulo, ¿dónde estás? Ya que estás. Acuérdate, flóculo con F de fastigial. Flóculo nódulo, su núcleo es el fastigial. ¿Correcto? El posterior, que es el más importante, tiene el núcleo más grandote. Este que ves gigante acá es el dentado. ¿Correcto? El núcleo lóbulo posterior va con el dentado. Dentado. El flóculo con F de fastigial. Por ende, ¿qué núcleos me queda? El emboliforme y el globoso. Emboliforme y globoso. Esta es la parte, para mí, sería una de las preguntas más trancas que te hacen. El lóbulo posterior, núcleo dentado. El lóbulo anterior, emboliforme globoso. Y el flóculo con F de fastigial. Acá está. Neuroanatomía. ¿Ya? Y los pedúnculos. El flóculo nódulo es el pedúnculo espinocerebeloso inferior. El posterior es el superior y el anterior es el medio. Los tres, acá están más o menos los gráficos de las fibras. Igual se mezclan, pero es por si acaso. ¿Ya, chicos? Entonces ahí vamos a parar, es mucho, es suficiente. ¿Ya? La siguiente vamos a ver sensorial y simpático. ¿Ya, chicos? Pero quería que hasta ahora tengan claro la vía motora y la vía general. ¿Ya, chicos? Ahí nos quedamos. De ahí continuamos.